El día de hoy tenemos como ponente a Jorge Mastache, que es eh, pues investigador por el programa de cátedra CECITI, que ahora le llaman Investigadores por México, en, en colaboración con el Centro Mexicano de Física Teórica en Chiapas. Eh, Él estudió su doctorado en la UNAM, donde ganó la presea Alfonso Caso en 2014 por ser el graduado más distinguido de esa generación. Además, es miembro del grupo colegiado de investigación de Fundamentos de la Física. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Pittsburgh y pues sus líneas de investigación tienen que ver con astrofísica, cosmología, materia oscura e inflación. Y pues hoy nos va a hablar sobre distorsiones espectrales en escenarios de QCD Dark Matter. Puedes empezar. Sí, bueno, gracias, Josué. Y gracias a todos por la invitación. Entonces, bueno, hoy les voy a hablar sobre modelos de materia oscura con dinámica tipo QCD. Eh, en particular, un modelito que es familiar ahí que he trabajado con el doctor Axel de la Macorra, que se llama Bone Dark Matter. Pero que en este escenario puede ser un poquito más genérico. De hecho, hay varios modelos que tienen un comportamiento muy similar. Oye, yo voy a hablar más adelante de eso, pero y que pueden ser puestos a prueba mediante unas observaciones que se le llaman distorsiones espectrales de la radiación cósmica de fondo. Voy a apagar mi video nada más para hacer más fluida la presentación. Ok, entonces el flujo de la plática, voy a intentar ir de lo más general a lo particular. Entonces voy a empezar con una aproximación tipo fluidos para materia oscura masiva. Luego voy a introducir los modelos de materia oscura tipo QCD. Y en particular voy a hablar del caso de Bone Dark Matter. Después voy a introducir lo que son las distorsiones espectrales y finalmente los voy a conectar con algunas constricciones en el espacio de parámetros que hemos hecho. Entonces, lo que buscamos es combinar tres piezas que hemos venido desarrollando. Una es la descripción tipo fluido para partículas masivas desacopladas que se pueden generar en el universo temprano. Lo otro es la fenomenología de modelos de materia oscura con transición, en particular que tengan estos fenómenos de confinamiento. Y después, pues está la parte de las distorsiones espectrales, que son un sondeo complementario que surgen de la radiación cósmica de fondo, pero que es complementario a las anisotropías y a las observaciones de polarización. Ok, bueno, entonces déjeme hablar primero, recordar lo que es el modelo canónico, eh, empezando porque hoy en día sabemos que el universo está compuesto pues, aproximadamente de un 5% de lo que le llamamos materia bariónica, o materia entre comillas normal. Después tenemos cerca de un 27%, una composición de materia oscura, un 68% de energía oscura. Ya ha sido un modelito que ha sido muy bueno a la hora de describir tanto el fondo cósmico de microondas como las oscilaciones acústicas de bariones y la formación de estructura a gran escala y otras observables. Sin embargo, existen varias tensiones. Una de las más conocidas y que ha estado muy en auge este año, pues es la tensión de H0, o donde H es, bueno, el valor de la constante de Hubble para hoy en día, en donde existe una tensión entre las medidas locales y lo que se obtiene de la radiación cósmica de fondo. También hay otras discrepancias, como el parámetro de sigma 8, que mide la amplitud de la formación de estructuras, y eso ha dado como resultado que se consideran modelos
alternativos a lambda CDM, en donde particularmente se consideran extensiones a la energía oscura, donde la ecuación de estado no es exactamente una constante, ni su densidad de energía, sino que evoluciona con el tiempo. Y eso dado una parametrización que se le llama TCPT, en donde tenés dos parámetros libres, que es lo que aparece aquí en la imagen inferior derecha. Esos dos parámetros libres es omega 0 y omega A. El parámetro omega 0 corresponde al valor actual del parámetro de la ecuación de estado, y omega A es un parámetro que mide la evolución de la ecuación de estado. Entonces, lo que nos dicen las observaciones es que ya no podemos considerar energía oscura como una constante, sino empezar a considerar una ecuación de estado variable en términos del factor de escala, ¿no? Entonces, este tipo de modelitos permiten explorar dinámicas de energía oscura que puedan aliviar tensiones actualmente y que pues está cambiando la forma de percibir nuestro modelo canónico. Entonces, el modelo canónico anteriormente pues era lambda CDM, no sé si lo puedo llamar actualmente modelo canónico, pero bueno, sigue siendo un modelo de referencia en donde, bueno, muchas de estas ecuaciones se siguen conservando. Entonces, en este marco de referencia, trabajamos en una métrica de Freeman-Lemaître-Robertson-Walker que describe un universo que obedece el principio cosmológico, que es un universo homogéneo isotrópico. De esta métrica se derivan, y con las ecuaciones de Einstein derivamos las ecuaciones de Friedman. La primera nos relaciona la expansión del universo, que está medida a partir del parámetro de Hubble, con su contenido, en el que está metido aquí esta densidad de energía, donde podemos meter las diferentes componentes que tengamos en el universo. Y la segunda ecuación nos dice cómo la presión y la densidad afectan la aceleración cósmica. Después tenemos otra ecuación importante, que es la ecuación de la conservación de la energía, en donde estoy presentando no una ecuación estándar, sino una ecuación que aparece aquí con una Q punto, en donde esta Q es igual a cero cuando tenemos ah, un comportamiento de un fluido perfecto con una expansión adiabática. Entonces, usualmente hacemos esta Q igual a cero cuando no tenemos interacciones de energía con un fluido en particular. La voy a presentar así porque me va a servir después para las distorsiones espectrales. Pero usualmente hacemos esta Q igual a cero porque no consideramos interacciones de energía en la evolución de los fluidos. Entonces, con la ecuación de estado perdón, con la ecuación de continuidad y la ecuación de estado, podemos resolver para una omega, de la omega que aparece en la ecuación de estado, para una omega constante, obtenemos este tipo de comportamientos de densidad de energía como función del factor de escala, pero podemos generalizar este comportamiento cuando omega depende del factor de escala o del corrimiento al rojo, que es como casi el inverso del factor de escala. Entonces podemos generalizar a comportamientos un poquito más complejos. Y finalmente, digamos, muestro la forma de la ecuación completa de la ecuación de Hubble, en donde se suman todas las contribuciones. Por ejemplo, aquí está bariones y materia oscura, fotones, eh, el parámetro de curvatura, neutrinos masivos y materia oscura con una ecuación de estado dependiente del factor de escala, en donde he introducido este parámetro omega como el cociente de la densidad por un término de densidad crítica, donde este término de densidad crítica es un término de referencia para la densidad del universo que hace el universo sea plano. Ok, entonces con eso en mente, déjenme empezar mostrando cómo se describe la dinámica para partículas masivas, en particular para la materia oscura fría, en un marco relativista. Entonces, se puede partir de la ecuación de Euler-Lagrange, que nos dice cómo evoluciona pues, una partícula siguiendo el principio de mínima acción en un espacio-tiempo curvo.
Este nos da como resultado la ecuación geodésica, que nos dice la trayectoria de la partícula, que es equivalente a escribirlo en la forma con los momentos canónicos, que es una forma covariante de la ecuación de movimiento en términos del cuadrimomento, para finalmente que nos diga que la densidad, perdón, que el momento comóvil escala inversamente con respecto al factor de escala. Entonces, esto básicamente lo que refleja es el incremento cinemático conforme el universo se va expandiendo. Y para materia oscura fría, lo que uno usualmente en el modelo de juguete más sencillo, lo que uno hace considerar es que si el universo se originó de un punto sumamente energético, estamos hablando de escalas de Planck, entonces pues todas las partículas nacen siendo básicamente relativistas. Entonces, antes de un momento ANR, que es el momento en el que la partícula se hace no relativista, se asume que la velocidad de la partícula de materia oscura es simplemente un 1, es relativista, y cuando se hace no relativista, pues simplemente su velocidad decae como un otro factor de escala, ¿no? Entonces, este es un modelito de juguete en el que, digamos, pues simplemente nos ayuda para tener la imagen de cómo se comporta la velocidad de la partícula de materia oscura, cómo se debería de comportar. En términos de códigos de Boltzmann, los códigos de evolución cosmológica, en realidad lo que hacen es resolver a partir de la función de distribución las densidades perturbadas, la presión, eh, que es la densidad perturbada, la perturbación de la presión, la divergencia en la velocidad y el estrés anisotrópico. Se relaciona a partir de la función de distribución de las partículas. Entonces, en particular, bueno, podemos ver que dependiendo de qué uno quiera calcular, pues está en términos eh, de los momentos de la perturbación de la función de distribución. Entonces, códigos como class resuelven estas integrales de la forma más eficiente posible, y este modelito es lo que le llaman non-cold dark matter. Entonces, en particular, esto suele ser muy no físicamente intuitivo, porque pues, es complicado analizar qué es lo que sucede a partir de integrales. Y lo que nos dimos cuenta es que si escribimos, bueno, más bien si partimos del cuadrimomento de su versión relativista, donde esta gamma es el factor de Lorentz, podemos despejar lo que es la velocidad y escribirlo aquí. Podemos despejar lo que es la velocidad y escribirlo a partir de la función del momento, pero esto nos va a permitir conectar con un comportamiento relativista y no relativista de una partícula masiva. Entonces, utilizando el hecho de que el momento decae como un otro factor de escala, que fue lo que ya vimos, y considerando que una partícula se hace no relativista cuando su momento es igual a su masa, eso va a definir un factor de escala, y por lo tanto podemos llegar a una forma compacta de la velocidad, que es la que está enmarcada aquí arribita, ¿no? Entonces, donde aparece esta NR, que es el momento en el que la partícula se hace no relativista. Entonces, si juntamos el comportamiento de esta velocidad, que sería válido para cualquier partícula masiva, junto con una ecuación de estado que se deriva a partir de las relaciones cinemáticas entre la densidad de energía y la presión, la podemos escribir en términos de su velocidad, donde esta velocidad va a ser básicamente el momentum al cuadrado entre la energía. Entonces vamos a tener una ecuación de estado que va a describir el comportamiento suave de una partícula masiva, que va a tener una transición de ser relativista para factores de escalas chiquitos a ser no relativistas para factores de escalas un poquito más grandes. Y aquí en esta gráfica nada más muestro
la comparación entre esta solución analítica, que sería la línea roja punteada, y la ecuación negra que sale del código class para el non-cold dark matter, ¿no? Entonces solamente muestro que esta aproximación sencilla pues, puede ser incluso más fácil de tratar que las integrales que vimos en la diapositiva anterior. Ok, entonces teniendo esta velocidad y esta ecuación de estado, podemos agarrarla y meterla en la ecuación de continuidad, resolver la ecuación diferencial y vamos a obtener la densidad de energía que está enmarcada en el cuadrito rojo, ¿no? Donde tiene el factor B0, que es una constante, sería la velocidad de la partícula para hoy en día, entre la velocidad como una función de factor de escala, que es esta misma que está aquí arriba, en donde vemos que este comportamiento particular lo podemos aproximar si el factor de escala es mucho menor que el momento en el que la partícula se hace no relativista. En ese caso, este término completo es una constante, por lo tanto, la evolución de la densidad de energía es proporcional a la menos 4, que es el comportamiento típico para una partícula en radiación. Y si ocurre un poquito lo contrario, aquí me equivoco. Ah, sí, no, está bien. Si el factor de escala es mucho mayor que el factor de escala cuando la partícula se hace no relativista, entonces esta función se comporta o es proporcional al factor de escala entre a 0. Eso le quita un menos 1 o le suma más bien, perdón, le suma un más 1 a este menos 4. Entonces nos queda un menos 3, que igual es el comportamiento típico para una partícula no relativista. Existe la relación entre ANR y la masa de la partícula, que puse acá abajo. No la derivo explícitamente, pero pues tienen que ver con... se obtiene de cómo se comporta la partícula no relativista en función de la temperatura y el factor de escala. Entonces, del modelito de juguete que teníamos anteriormente, que es esta línea azul que aparece aquí en la gráfica de arriba, pasamos a tener ahora una línea un poquito más continua, mejor comportada, bueno, que se obtiene, digamos, muy intuitivamente y muy fácilmente de la dinámica de los fluidos, que sería la línea naranja. También en la gráfica de abajo, eh, simplemente grafico la densidad de energía de una partícula masiva, en el que se hace no relativista a una escala en específico, que aquí está muy cerca de 10 a la menos 7. Entonces, hay dos líneas, bueno, hay varias, ¿no? La línea azul punteada es el comportamiento de una partícula relativista puramente. La línea roja punteada es de una partícula no relativista. Hay una línea de fondo eh, azul celeste, que es la que se obtiene del código de Boltzmann, en particular el de Class, con el modelo de non-cold dark matter. Y esta versión, que es la que aquí aparece como analítica, es la línea negra punteada, es esta ecuación en el cuadradito, pues sigue muy bien tanto la solución de Class como este comportamiento o esta transición de ser no relativista a ser relativista. Jorge, una pregunta. ¿Sí? Oye, en general, que la densidad del background dependa de la velocidad, pues me suena un poco raro, ¿no? Eso es un ansatz que ponen, pero digamos, con la teoría de Boltzmann, ¿es consistente esto? Sí, sí, de hecho presuponía esta versión, porque esta es consistente con Boltzmann totalmente, ¿no? Clases, pues es básicamente Boltzmann. Y Sí. este, digamos, lo puse aquí en términos de la velocidad porque es como se deduce de la cinemática de fluidos, pero en general uno puede simplemente verlo como una evolución del factor de escala, ¿no? En donde aparece esta NR, y esa NR uno lo puede pensar que depende de la masa, que es como aparece aquí abajito, ¿no? Entonces uno pensaría que cuando la partícula se hace no relativista, pues depende más de la masa y de la evolución cosmológica, pero nosotros reescribimos la misma ecuación,
pero en lugar de escribirla en términos de la masa, la ponemos en términos de esta ANR, que es una escala de transición característica, simplemente. Ah, bueno, finalmente va a depender del factor de escala. Sí, sí, sí. O sea, Sí, sí, es sí, que uno lo puede pensar que es una función del factor de escala, simplemente. sí, porque cuando uno piensa en términos de velocidad, pues la densidad de promedio del universo es una cantidad del background, no tanto de la parte perturbada, digamos, ¿no? Ajá, sí, sí, esto es puramente para... Ya, ok. Ok. Bueno, pero la parte perturbada aquí está. Este, entonces, con la ecuación de estado que depende del factor de escala, la metemos pues a las ecuaciones perturbadas para poder restringir nuestra cinemática a partir de la radiación cósmica de fondo. Entonces, metemos las ecuaciones, la metemos al código class, resolvemos dejamos que el código haga su trabajo. Y lo que obtenemos es lo que se obtiene para el comportamiento típico que se obtiene para materia oscura tibia, que son cortes en el espectro de potencia de materia, dependiendo de la masa que uno tenga. Entonces, lo que muestro del lado derecho, pues son justamente esos cortes del espectro de potencia de materia para diferentes masas de partículas de materia oscura tibia. Entonces, por ahí diferentes líneas son diferentes modelitos. Perdón, en donde comparo las soluciones que se han tenido anteriormente con pues, esta aproximación. Ok, entonces, Oye, Jorge, ¿puedo ahora, hacer una pregunta? sí, 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 sí. Pues ya el pasado. Ahí tienes W igual a cero a tiempos tardíos, ¿no? En, No agarramos esta que solita se va a W0 cuando tienes factores de escala mucho más grandes que esta eh, ANR. sí, o sea, tiempos tardíos tienes W Sí, muy cercano a cero. cero. Ujú. Pero la dispersión de velocidades, o sea, bueno, no la dispersión de velocidades, los estreses anisotrópicos se hacen cero, es lo que estás diciendo. Sí, sí, Pero en esta materia oscura tienes un corte. Entonces el estrés anisotrópico debe depender de K, ¿no? sí, Pero es sí, sí, sí cero. lo consideramos. Entonces, el estrés anisotrópico lo que tiene que hacer es borrarte estructura y aquí no te está borrando nada. ¿O sí? Sí, acá. Sí, pero eso tiene que aparecer en la ecuación de sigma punto, ¿no? ¿O no? Aquí, en estos factorcitos de omega, aparece. No, no lo puse completo, pero Pues estos ahí hay una factorcitos de omega se dependencia diferencia. extra en K. Mm, no recuerdo si tenía explícitamente el factor extra en K. Es que lo que yo me imagino es que cuando tienes sigma igual a cero, lo que tú tienes es cold dark matter. Sí, Y, y, y como tú tienes W igual a cero, ahí realmente pues estás teniendo como una sigma igual a cero. sí, sí. De hecho, lo que veíamos es que cuando el factor de escala ya para evoluciones muy cercanas a hoy, esta ecuación básicamente no jugaba nada, ¿no? Tenía valores bien chiquitititos. Pero eso justamente te tiene que dar un corte. Es lo que no entiendo, pero está bien. Gracias. Sí, Sí. sí, si quieres, después lo platicamos, pero O sea, bueno, a ver, te digo muy rápido. Lo que me imagino es que esta sigma, lo que tienes es materia oscura tibia. Entonces, ujú, esta sigma lo que hace es que no te deja aglutinar materia por debajo de ujú, esta escala. Es lo mismo que pasa con los neutrinos, con la masa de los ajá, neutrinos. No puedes aglutinar
materia por debajo de una escala de free streaming. Entonces, y eso va a depender, y de eso te va a dar el valor de sigma, porque sigma no solo es un estrés interno, sino está dado por la dispersión de velocidades. Ajá, sí, sí, sí. Ok. Sí, Ah, coincido coincido contigo, o sea, sí, lo que dijiste está bien. Y coincido con sí, lo eso. único es que como no tiene la dependencia en K, o sea, como que siento que falta una escala. Esa es mi pregunta, que tiene que ver con la escala de corte que está en tus espectros de potencia. Mm, no sabría decirte dónde está la dependencia en K de sigma, fíjate. Este, porque lo que nosotros hicimos fue calcular el camino libre medio y eso coincidía con los cortes que obteníamos del espectro de potencia aquí. No lo Mm, visualicé desde el punto de vista de la evolución de sigma punto del estrés anisotrópico. Entonces, necesitaría pensar un poquito dónde está esa dependencia en K que mencionas, porque no lo había visualizado de esa manera. Este, pero de que obteníamos el corte en el espectro de potencia, lo obteníamos. no, está bien, gracias, sí. No, pues ahí se ve. Ujú. Ok, entonces ahora déjeme presentar lo que son los modelos de materia oscura tipo QCD y en particular este modelo que se le llama Bound Dark Matter. Entonces la idea es que el universo temprano, cuando la energía es muy grande, digamos, partamos de la imagen de la derecha. Entonces, la evolución del universo parte como de izquierda, de temperaturas altas, a derecha, temperaturas más bajas. Y cuando la energía es mayor que una cierta densidad de energía, esta imagen es como para QCD, ¿no? Entonces, dado que es un análogo a QCD, déjenme estar haciendo el ejemplo de QCD. Cuando la energía es mayor que una cierta escala crítica, que aquí le llamamos S, a esa escala crítica, los quarks se encuentran desagrupados y prácticamente pues, tienen muy poquita masa. Para el modelo de materia oscura fría, vamos a considerarlo que no tiene masa. En ese régimen, la constante de acoplamiento es mucho menor que 1, la masa efectiva pues, básicamente es 0 de la partícula, y pues son partículas relativistas. Entonces, eso es lo que muestra esta ecuación de estado. Aquí tenemos una ecuación de estado relativista. Y aquí tendríamos, en este caso sería como quarks oscuros, ¿no? Hablando de materia oscura, ¿no? Sería un modelo, estoy hablando aquí de QCD, pero estoy considerando que esta es una extensión del modelo estándar de partículas, ¿no? Sería extensiones que consideran partículas fuera del modelo estándar, por lo tanto, estos serían quarks oscuros, relativistas, altas energías, y cuando la energía va disminuyendo, hay un... bueno, existe la dinámica de confinamiento, entra en juego, y de manera análoga a lo que ocurre en QCD con los quarks y gluones, entonces se forman partículas que adquieren masa, eh, la masa es diferente de cero, y se vuelven no relativistas rápidamente, que sería el caso en las que ya se forman hadrones. Y aquí ejemplifico en el que existe un cambio de fase, en el que el cambio de fase puede ser abrupto. Las partículas masivas pueden nacer no relativistas o se pueden hacer no relativistas rápidamente. ¿Ok? Entonces, en el mismo análogo de QCD, voy a considerar que esa partícula, bueno, en general se pueden crear una familia de partículas masivas. Entonces voy a considerar, o déjenme considerar, dos partículas en especial después de el confinamiento. Una que sea estable y que sea el candidato de materia oscura fría, pero otra que sea inestable
y que decaiga rápidamente. Entonces, la estable va a tener una dinámica de este estilo, en donde esta velocidad va a tener bueno, le van a aparecer por aquí unas gamas y unas velocidades iniciales. Eso tiene que ver simplemente con cuándo nace o de dónde nace, con qué velocidad y cuándo nace esa partícula. Y la otra partícula va a ser una partícula que decae, que va a tener un comportamiento muy similar. La ecuación que va a describir la partícula que decae va a estar dada por esta ecuación que esté aquí abajito, donde aparece una f de x, que simplemente es la fracción de la cantidad de partículas estables entre la fracción de partículas que decaen. ¿Ok? Entonces, estoy haciendo énfasis en las partículas que decaen, ah, haciendo, digamos, un poquito otra vez al análogo a QCD, por ejemplo, con lo que sucede con los piones neutros. En QCD el peón neutro se forma como un mesón ligado a dos quarks. Y es una partícula que tiene un modo de decaimiento dominante que va a dos fotones. ¿Ok? Entonces, aunque la partícula de materia oscura sabemos que no tiene interacción electromagnética, eso no implica que se formen otras partículas que se formen solamente en la época temprana, que sí puedan tener interacción electromagnética con los fotones. Eso es lo que estoy diciendo. Voy a considerar una partícula neutra sin interacción electromagnética, que es materia oscura fría, y otra partícula que sí pueda tener un canal de interacción electromagnética con los fotones. Ok, entonces hemos hecho el análisis para la partícula de materia oscura estable que no tiene interacción electromagnética. Hemos hecho el análisis con los códigos Boltzmann, hemos hecho constricciones a partir o más bien hemos intentado hacer constricciones en el espacio de parámetros, en particular a la escala de transición AC y la velocidad con la que nacen las partículas. Nuestro intento no fue tan fructífero porque pues simplemente este tipo de comportamientos no se van reflejados en lo que es el espectro de potencia de la radiación cósmica de fondo, sino que tiene que ver más con observaciones de la formación de estructura a gran escala. Y pues sabemos que CMB no tiene mucha información al respecto de ese tipo de comportamientos. Por lo tanto, no pudimos hacer nuestro restricción solamente considerando este tipo de comportamientos para la materia oscura fría. Y lo único que obtuvimos fueron cotas máximas para los valores de AC. No voy a hablar mucho en detalle, pero este comportamiento tipo QCD Dark Matter y en particular el modelo de Bound Dark Matter viene acompañado de otra partícula que también se genera en el momento en el que se genera el confinamiento. Surge un campo escalar y ese campo escalar se le conoce como Bound Dark Energy. Es otro modelito que también ha trabajado Axel. Y ese modelito de Axel sí tiene características que se pueden restringir muchísimo más. Lo importante aquí es que el modelito de BDE tiene restricciones que aparecen en este espacio de parámetros que está aquí abajito, en donde en particular hago referencia al valor de AC en el que se restringen esta escala de confinamiento. Este valor de AC para energía oscura del campo escalar que surge a partir del confinamiento del modelo de partículas es del orden de 2 por 10 a la menos 6, que es el mismo orden que nosotros obtuvimos para modelos de boundary matter. Perdón, es la misma cuota máxima, el orden de la cuota máxima que nosotros obtuvimos para Bound Dark Matter. Sin embargo, para PDM pues, no se tenía escalas mínimas para el valor de AC. Ok, ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con distorsiones espectrales? Entonces, primero quiero recordar que el satélite COBE reveló que el espectro de potencia del CME es prácticamente pues, el de un cuerpo negro perfecto que tiene una temperatura de 2.72 Kelvin. Sin embargo,
Si hubiera procesos de inyección de energía en el plasma temprano, estos deberían dejar desviaciones respecto al cuerpo negro, pues que son desviaciones muy, muy, muy chiquitas. Esas desviaciones son las que nosotros le llamamos distorsiones espectrales. Bueno, no nosotros, pero en la literatura se le conoce como distorsiones espectrales. La idea física es que cambios en la distribución de fotones, por ejemplo, debido a decaimientos de partículas o interacciones adicionales, pueden modificar ligeramente el espectro de potencia de cuerpo negro. Y por ligero estamos hablando del orden, COBE midió del orden de 10 a la menos 5 y se espera que para modelos tipo lambda CDM, estas distorsiones vayan del orden de 10 a la menos 9. Lo importante es que el tipo de distorsiones depende un poquito de la época. Si ocurre a muy alto redshift, antes de que los procesos de Compton y de creación de fotones dejen de ser eficientes, el espectro, digamos, se, se retermaliza, o cómo se dice eso. Se, digamos que por procesos de termalización tipo Compton, se borran si hay inyecciones de energía a muy, muy, muy alto redshift, porque los procesos simplemente son súper eficientes y cualquier inyección de energía extra fuera de lo normal, de procesos de interacción, entre comillas, normales, terminan borrándose. Si ocurre en una ventana intermedia, el resultado de las distorsiones se pueden derivar en algo que le llamamos tipo mu o tipo Y. De hecho, debería pasar a esta otra diapositiva. Entonces, el punto de partida es que las distorsiones aparecen cuando la dispersión de Compton deja de ser eficiente. Y pues no puede mantener el equilibrio cinemático entre fotones y electrones. Cuando eso ocurre, la distribución de energía ya no es perfecta y ni se producen desviaciones en el espectro de cuerpo negro, que son las distorsiones espectrales. En el caso de las distorsiones tipo mu, bueno, hay dos tipos de distorsiones, tipo mu y tipo Y. Las distorsiones tipo mu, lo que ocurre es que aparece un potencial químico distinto de cero. Por eso se llaman distorsiones mu por el potencial químico. Y está directamente relacionado con el cambio en el número de fotones. Es decir, no se generan suficientes fotones conforme el universo se va enfriando, no se generan o se empiezan a generar fotones tal que no son suficientes para mantener la forma del cuerpo negro en el espectro de potencia y pues adquiere una deformación bastante característica, ¿no? Por otro lado, las distorsiones tipo Y también están ligadas a la dispersión de Compton, pero en este caso lo que cambia no es el número de fotones, sino su energía. Los electrones transfieren energía a los fotones y eso modifica la forma del espectro. Y es, digamos, un proceso un poquito análogo a lo que sucede con el fenómeno de Sundayev-Sedovich térmico, en el que se observan en cúmulos de galaxias. Entonces, en esta parte inferior es un poquito lo que sucede en cuestión de tiempo. El tiempo va de derecha a izquierda en esta grafiquita. Entonces, se generan primero distorsiones tipo mu, que es debido a la ineficiencia de crear suficiente cantidad de electrones y fotones. Hay un proceso intermedio y después están las distorsiones tipo Y, que es con transferencia de energía. Entonces, digamos, el mensaje aquí es que en cuestión de la función temporal, dependiendo de la interacción que uno esté considerando, se obtienen una firma distintiva en el espectro de cuerpo negro. Y eso nos permite utilizar las distorsiones espectrales, digamos, como para saber cuándo ocurrió una inyección de energía en la época temprana de la evolución del universo. La ecuación de aquí arriba es la ecuación de Boltzmann, la ecuación cinética para la evolución del número de fotones, en el que aparece pues, la expansión del universo con el parámetro de Hubble, pero también aparecen otros términos que tienen que ver con los mecanismos que generan las distorsiones espectrales. En este caso está considerando el primer término que tiene la C, considera dispersión de Compton, doble Compton de C, BR, Bremsstrahlung, y esta S es para distorsiones extras y procesos asociados a recombinación, por ejemplo.
Ok, entonces las distorsiones las podemos mm, calcular con a partir de este calculito, que es el delta I, simplemente es la variación en la intensidad del espectro de cuerpo negro. Y se escribe como una combinación lineal de estas funciones. El primer término que tiene que ver simplemente con un corrimiento en la temperatura de esta G. El segundo término es proporcional a las distorsiones tipo mu, en donde está multiplicado por esta función, que es una combinación de las funciones que están arriba, de cada una, si es Compton, doble Compton, Bremsstrahlung. Digamos, este ya es el resumen de cómo se redistribuye este cambio en el número de electrones y cómo eso influye en las distorsiones espectrales. Y después aparece esta otra función que tiene proporcional aquí un término de Y, que sería el cálculo de las distorsiones espectrales tipo Y. De hecho, esta es la definición para la función M, que es una función de las frecuencias, y también está la Y. Am, entonces, mu y Y son las distorsiones espectrales. Estas distorsiones espectrales pueden estar, más bien, se calculan a partir de la tasa de inyección de energía. Entonces, esta Q es la que aparece inicialmente, más bien, perdón, es la que yo ponía inicialmente, la que escribía en la ecuación de continuidad. Perdón, aquí me faltó una Q punto en esta ecuación de continuidad. Esa Q punto sería una tasa de inyección extra de un proceso que te puede generar distorsiones tipo mu y tipo Y en el universo temprano. Ok, aquí se lo escribí bien. En el escenario de BDM, entonces, regresando un poquito a lo que comentaba al inicio, voy a considerar que dentro del modelo de partículas, después de la transición de fase que sucede a una escala en específico, existe una partícula que decae y que decae a fotones y eso me genera distorsiones espectrales. Entonces, las ecuaciones que debería estar considerando yo para calcular cuánta energía generan las ecuaciones que decaen, digamos, sería la ecuación de continuidad que aparece abajito para una partícula X que decae. Y si se fijan, pues aparece un término de menos Q punto, pues simplemente porque va perdiendo energía. Y esa misma Q o ese mismo valor de Q es la energía que se le añade a los fotones. Por eso en la ecuación de continuidad para los fotones aparece la Q, pero pues con signo positivo, simplemente considerando que es energía que va entrando al fluido de fotones, ¿no? Esa Q, uno puede hacer el cálculo analítico dependiendo qué tipo de proceso uno quiera considerar. En el caso de decaimiento exponencial, eh, esta Q punto simplemente uno puede calcular la tasa de energía que le va entrando a los fotones y esa va a ser simplemente la gama, que es la gama del decaimiento, por la densidad de energía de los fotones que estaría dada por la ecuación que está enmarcada arriba a la izquierda, multiplicada por un factor exponencial. Después, si tienes un decaimiento de ley de potencias, obtienes otro tipo de comportamiento, otro tipo de inyección de energía, o si tienes decaimiento en cascada exponencial, es decir, tienes dos partículas, la partícula 1 decae en la partícula 2 y la partícula 2 decae a los fotones, entonces tienes otro tipo de inyección de energía que está dado por esta otra ecuación que puse aquí abajito. Ok, entonces, la pregunta aquí un poquito respecto, nada más voy a presentar el caso del decaimiento exponencial.
Entonces, en la gráfica que estamos observando son diferentes tipos de decaimientos. Me voy a enfocar nada más en 3 líneas, bueno, en 4, que son las sólidas, la cian, la negra, línea negra continua, la línea roja continua también y la línea azul. ¿Ok? La línea roja, perdón, la línea negra continua es una partícula que tiene un decaimiento que es igual a 4 veces el valor del parámetro de Hubble cuando ocurre la transición. ¿Por qué exactamente 4 veces H? Porque, pues básicamente tiene que ver con la ecuación de continuidad. ¿Dónde está la ecuación de continuidad? Ecuación de continuidad, ecuación de continuidad. Ah, me pasé. Bueno, aquí. 4 veces H, porque si estamos hablando de partículas relativistas, ah, de aquí sale un 4/3, del paréntesis que está aquí arriba, sale un 4/3, entonces esta ecuación de continuidad aparece aquí un 4H del lado izquierdo. Entonces, cuando el decaimiento es mayor que la expansión del universo, la tasa de decaimiento es mayor que la expansión del universo, entonces podemos considerar si la partícula decae rápido o decae lento. Es básicamente esa la diferencia, o ese es el valor asociado con la gamma. ¿Cómo sabemos que una partícula decae rápido o que decae lento? Pues según la tasa de expansión del universo, es que podemos considerar pues, si una partícula es lenta o rápida al decaer. Entonces, la línea cian, por ejemplo, es una partícula que decae rápido. Y la línea azul continua es una partícula que decae lento, ¿no? Entonces le toma más tiempo decaer. Sí, dependiendo del valor de gamma de cada partícula, de lo único que quiero decir. Ok, entonces, considerando el modelo de BDM, tenemos varios parámetros libres que quisiera eh, retomar de nuevo, ¿no? Entonces, el primero es el valor de Fx, que como decía anteriormente, es la fracción de partículas que decaen, la fracción de partículas que decaen entre el número bueno, perdón, lo digo de nuevo. Fx es el número de partículas de materia oscura entre el número de partículas que decaen. Es una fracción relativa de partículas que decaen respecto a las partículas estables. AC es el factor de transición, BC es la velocidad con la que nace la partícula, y después está este valor de F efectiva, que es la energía efectiva que se deposita a los fotones, y el valor de gamma, que es la constante de decaimiento. Entonces, al final, yo me voy a quedar con el producto de Fx con F efectiva, la voy a definir como sigma X. Estos dos parámetros están degenerados, Fx y F efectiva, entonces se definen como sigma X. Y voy a hacer el estudio simplemente del espacio de parámetros de sigma X con gamma X y calcular cuál es la distorsión espectral que obtengo a partir de mi modelo de decaimiento de partículas, dependiendo si la partícula, cuándo se origina, el valor de AC y con qué velocidad inicial nace. Ok, entonces, dado que se me está acabando el tiempo, me voy a pasar rápido esta parte, pero lo que observamos aquí, en estas dos gráficas, es el espacio de parámetros de sigma X con gamma X para un valor fijo de AC, de un valor fijo en el que ocurre la transición. En rojo serían los valores ya descartados por la observación de COBE. Se obtienen valores para mu que son aproximadamente como de 10 a la menos 5, es 9 por 10 a la menos 4. Valores para distorsión mu, entonces ya obtenemos restricciones de observaciones viejitas, ¿no? De COBE. Si quisiéramos obtener valores de lambda CDM, tendríamos que tener una combinación entre sigma X y gamma X, pues dependiendo aquí de estas
de este espacio de parámetros, pero esta es la isolínea de lambda CDM que obtiene valores del orden de 10 a la menos 8, que es lo que se espera, por ejemplo, para los modelos canónicos. Entonces, por debajo de esta línea, pues seríamos indistinguibles de lambda CDM. Entonces, lo único que quiero enfatizar aquí es que hay un espacio de parámetros en los que sí se puede diferenciar uno del modelo de lambda CDM estudiando dispersiones espectrales. Y de nuevo, repito, depende un poquito este espacio de parámetros de en qué momento ocurre la transición. Este es para un AC bastante específico de 1.84 por 10 a la menos 7, que es un valorcito que se obtiene de restricciones del CMB. Este es otro valorcito igual que se obtiene de restricciones del CMB, en el que espacio de parámetros pues, cambia bastante radicalmente. Este espacio gris lo puse gris porque se obtienen valores del orden de 10 a la menos 20, que son totalmente fuera del alcance observacional, incluso para proyectos futuros. Ok, este es para otro valorcito de AC, la combinación de los de parámetros de sigma X y el valor de AC. Y las distorsiones tipo mu que se obtienen. Entonces, estuve enfocándome mucho en las distorsiones tipo mu y no en las tipo Y, porque me di cuenta pues, que por la naturaleza de cómo se comporta la materia oscura tipo QCD o PDM, las distorsiones tipo Y eran del orden de 10 a la menos 3 veces más grandes que las distorsiones tipo Y. Entonces, quienes controlaban cuál iba a ser el valor que restringía más el espacio de parámetros eran solamente las distorsiones tipo mu. Pero eso está bien porque entonces eso diferencia por lo menos del modelo lambda CDM. Les comentaba que las distorsiones espectrales eran estas variaciones en el espectro de cuerpo negro del CMB. Y abajito, aquí del lado derecho, en el panel de abajo, están las distorsiones tipo Y y tipo mu. Ahí puse las distorsiones características. Si uno suma las dos distorsiones, o lo que uno obtiene es esta delta I que aparece del lado izquierdo en la gráfica del lado izquierdo. Entonces, en particular, estoy graficando el valor absoluto de esa diferencia, de la suma de esas dos curvas. Lambda CDM es la curva negra y un modelo tipo BDM o materia oscura tipo QCD se obtiene una línea una curva, perdón, como la roja. Entonces, es una variación pequeña, pero es una variación al fin. Y si se llegasen a medir este tipo de distorsiones, pues sería una especie también de probar este tipo de modelos o incluso probar cuando se inyectaba energías en estos modelos, ¿no? Ok, me voy a saltar un poquito esta parte para ya nada más pasar a las conclusiones. Entonces, en resumen, básicamente la aproximación simplificada del análisis de BDM, que introduce los parámetros como el momento en el que ocurre la transición, que es AC, o la velocidad con la que surgen las partículas, que yo le llamo BC o BXC, o BXC, porque estaba hablando de la partícula que decae. Entonces es la velocidad con la que nace la partícula con la que decae. Y lo que quiero decir aquí es que las distorsiones espectrales, pues es un sondeo sensible a procesos de inyección de energía. Entonces, si uno considera que tiene mecanismos de decaimiento, que serían mecanismos típicos de inyección de energía, entonces futuras misiones podrían tener la capacidad de explorar espacio de parámetros para poder constreñir los modelos de materia oscura de una forma diferente pues, a las anisotropías o a los efectos de polarización. Entonces, bueno, con esto concluyo. No sé si tienen dudas o preguntas. Muchas gracias, Jorge. No sé si haya preguntas por ahí.
Yo tengo una pregunta, Jorge. Sí. Oye, o sea, la cantidad importante es la transferencia de energía, ¿no? Ujú, sí, sí, es Pero esta Q esa que pues transferencia Q está definida en el background, ¿no? está definida desde el background, pero es una cantidad perturbada cuando uno lo relaciona con las distorsiones espectrales. Ah, o sea, la cantidad que tú estás poniendo ahí en las otras ecuaciones ya es la cantidad completa. ¿Es lo que me Sí, estás diciendo? sí, 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 Oye, digamos, no, ok, ajá, por ya, aquí sí, puse el, sí, en las integrales, ¿no? sí, aquí está metido, por aquí en las integrales. No sé dónde tengas las integrales. Ahí. Sí, Ok. esta mu y esta y al final están relacionadas con una perturbación en la densidad de energía de fotones. Y Mm. esa perturbación es igual a lo que aparece en esta integral. Oye, ¿y la transferencia de momento ahí no juega ningún papel? Buena pregunta, no estoy seguro. Ah, No estoy oye, seguro porque sé que si miden, por ejemplo, cuánto varían el número de partículas y la energía, porque eso es lo que finalmente es lo que cambia la energía de los fotones y puede cambiar tu espectro de potencia. El espectro, perdón, el espectro de cuerpo negro. Puede cambiar el espectro de cuerpo negro. No sé si la transferencia de momento pueda cambiar el espectro de cuerpo negro. ok, sí, cierto, quién sabe. Sí va, o sea, las anisotropías sí, pero la forma de cuerpo negro no. Ajá, sí, Ah, no estoy ok, buen seguro. punto. Sí, es posible que no. Bueno, no, bueno, yo tampoco sé, pues, pero ya me suena más. Oye, y una cosa, o sea, cuando tú tienes estas por ejemplo, los trabajos tempranos, ¿no? Esos de Wayne Hook que han de ser mucho anteriores a estas que tú tienes. Bueno, Ujú. que yo no los conozco, pero de seminario y eso, ¿no? Que creo que son los que hizo Wayne Hu en el doctorado, ¿no? Con lo que se Sí, sí, graduó. sí. Sí, sí, sí. Sí, él fue el que primero que habló de distorsiones en el Ajá. espectro de cuerpo negro. Estos tendrían todos estos términos muy Y igual a cero, ¿no? No, sí consideraba, fíjate, consideró decaimiento, consideró una parte muy bonita que era la energía transferida cuando las perturbaciones o la energía guardada en las ondas del fluido perturbado se transfería a fotones. Está bien locochón eso. Ah, Entonces, si te lo ok. imaginas que Sí, las la verdad es perturbaciones que son yo, tipo onda y que pues decaen naturalmente, la energía guardada en las ondas se transfiere a los fotones y eso te genera distorsiones espectrales. oye, una pregunta de observacional, porque a mí me llama mucho la atención, pues que este tema, pues, como que no ha crecido tanto, pero me parece que es porque no hay observaciones como, Ujú. Sí, sí, en el sentido observacional, las únicas observaciones, o el único límite que tenemos es el que puse aquí, que es el de COVID, que se midió en los noventas, ¿no? Con Smooth. ¿y por qué eso ya no Y se ha medido sí, más? pues porque no hay satélites, entonces están en principio programados, o por lo menos lo que siempre suena son dos proyectos de satélites que se llama Pixie y Prism, pero son proyectos que Estados Unidos los tiene en pausa, entonces no se tienen fechas de lanzamiento ni nada. O sea, pero qué, o sea, ¿qué necesitas? Necesitas que llegue o sea, necesitas Dinero. que llegue o sea, medir la luz del CMB y meterla a un No, espectroscopio, ¿no? O sea, sí, 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 necesitas medirla en diferentes frecuencias. Necesitas medir de nuevo el espectro de cuerpo negro en muchas frecuencias. Y lo necesitas hacer pues con suficiente detalle para poder medir del orden de 10 a la menos 8 la diferencia, que es lo que esperas para lambda CDM. Entonces, supuestamente estos satélites de Pixie y Prism tienen sensibilidad del orden de 10 a la menos 9 que apenas alcanza a rebasar la distorsión tipo Y. Entonces, yo creo que por eso también como no hay desarrollo tecnológico suficiente para poder medir
con certeza distorsiones espectrales, al menos al nivel del lambda CDM, yo creo que también por eso lo tienen pausado, no sé. Es una suposición. Ok, es que sí está como raro que no haya avanzado nada por ahí, ¿no? O sea, desde COVID Sí, no hay nada, porque Planck y WMAP no tienen espectrógrafo. no, Espectro, no. No, digamos, tendría nada más un espectrógrafo. puntito en el O sea, espectro de cuerpo negro. básicamente mide una diferencia de potencial, ¿no? Y de ahí calculan la temperatura. Sí, Ah, ok. Bueno, pues la verdad es que sí, a mí me gustó la plática. Gracias, Jorge. Interesante. no, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una pregunta. Oye, es en general, cuando tú tienes esa Q presente incluso a nivel background, ¿no? Que Ujú, tienes interacción entre los diferentes componentes y la luz está incluida, digamos. Eso, eso, digamos, quiere decir que el fluido cosmológico no es isentrópico, ¿no? Y la ujú, relación de la temperatura con el factor de escala, que normalmente va como uno inverso de la otra, ya no sería válida ahí en ese caso, ¿no? Porque viene de ahí mm, justamente para un fluido isentrópico, la ecuación TdS es igual a cero, la Q es cero ujú, y tienes de ahí sale la relación que T por A es igual a una constante. Pero aquí en este caso tienes una interacción. Y me ujú. pregunto si la identificación de la temperatura cambia. O sea, Sí, vas a tener una temperatura diferente a la del modelo lambda CDM. Digo, sí, quizás está un poquito fuera de tu plática, es más general la pregunta de ese tipo de interacciones, digamos. sí, sí. Am, lo que he visto no toca tanto el análisis de entropía. Entonces, no estoy tan seguro de mi respuesta, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, perturbaciones en inyección de energía de la densidad, lo que te genera también es esta variación en la temperatura, este delta T entre T que aparece en el primer término. Eso lo que te genera es simplemente un cambio, un desfasamiento en la temperatura del espectro de cuerpo negro, pero lo que dicen es que este desfasamiento siempre se puede renormalizar. Entonces no lo consideran como una desviación en la temperatura, pero no estoy seguro si esa desviación en la temperatura tiene que ver con digamos, con la evolución de la entropía de los fluidos. Eso es lo que no estoy seguro. Este, si al final Bueno, de cuentas esa desviación está relacionada con la desviación de la temperatura, pero otro comentario que puedo hacer es que cuando estudian distorsiones espectrales, estudian las ecuaciones completas de interacción con unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Compatinés, algo así. Entonces, se resuelven numéricamente, digamos, estas que yo puse aquí tienen el simbolito la cargulilla de aproximación porque es un poquito, es una aproximación que no lo mencioné, pero que tiene aquí que ver con esta función J, que es como una especie de función ventana que te restringe los valores en el espacio de corrimientos al rojo en el que tienes distorsiones tipo Y. Pero si quieres calcular tus distorsiones espectrales completas, tienes que resolver las ecuaciones de compatenés, que involucran las interacciones de todos los fluidos. Y eso creo que aparece en la última versión de Class. ok, gracias, Sí. Director. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una duda y Sí. es, o sea, se me hace como muy chistoso que estas ecuaciones dependan solo de cuánto vale el intercambio de energía.
y no de como la frecuencia de los fotones que se están creando. O sea, como que la Q no tiene información de si se crean fotones de gamas o rayos X o radio. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Ah, dices que, o sea, sin que no tome en cuenta como la energía de los fotones creados. Pues Digamos, es que, bueno, si te fijas en las unidades bueno, no lo dije, pero las unidades de esta Q punto es densidad de energía, es energía por función de volumen por unidad de tiempo. Entonces, esta sí es como una medida de la energía de los fotones. Entonces, en realidad, la F efectiva que ponía yo por acá, ¿dónde la puse? Era la que te mide como la tasa efectiva de inyección de energía a los fotones. Entonces, como en realidad yo no sé esta F efectiva que aparece aquí, de, de toda esta energía en decaimiento de las partículas, no sé en realidad qué porcentaje se va a los fotones, así como se puede ir toda la energía, entonces esta F efectiva sería como un 1, así como se puede ir el 1% y por lo tanto F efectiva debería ser como un 0.1. Este, entonces, con esta F efectiva, digamos, se contabiliza tanto la energía de los fotones creados como la energía transferida a los fotones. No sé si eso responde a... no, o sea, mi pregunta es que tienes cuánta energía están ganando los fotones, pero como que en ningún lado le dices en qué parte del espectro está ganando esa energía, ¿no? O sea, podrían crearse muchos fotones de una cierta frecuencia, de otra frecuencia, de otra frecuencia. Como que no le estás diciendo en ningún lado de qué frecuencia estás creando esos fotones. Entonces, no sé si te refieres a esta. Por ejemplo, las distorsiones tipo Y tienen una dependencia más a frecuencias grandes y las distorsiones tipo mu a distorsiones más pequeñas. Esta línea azul debería ser la diferencia en el espectro de cuerpo negro a diferentes frecuencias. Entonces, si te fijas, aquí hay un juego entre si disminuye la frecuencia para la distorsión tipo Y o si aumenta dependiendo de cuánta distorsión tipo mu tengas. Entonces, sí hay un juego en diferentes frecuencias dependiendo del tipo de distorsión. ¿Te ¿Y referías a eso? eso, y eso en qué momento o sea, en qué momento le das esa información? O sea, esa era la duda que tenía. O sea, Ah, sí, eso tiene que ver con esta ecuación delta I que aparece aquí. Digamos tú, esta I es la intensidad del espectro de cuerpo negro y ya es un resumen de lo que decía un poquito hace rato, ¿no? De la ecuación, de la solución de la ecuación perturbada para el número de número de fotones, tomando en cuenta los diferentes tipos de interacción. Entonces tienes que hacer un análisis, por ejemplo, de cómo interacciona tu dispersión de Compton para frecuencias. Después la de doble Compton en función de las frecuencias y Bremsstrahlung en función de las frecuencias. Y si tienes alguna otra, igual. ok, ya Entonces, entiendo. Sí, o sea, mi duda, sí, o sea, la N depende de nu. O sea, pensé que solo dependía ujú. del tiempo. Sí, no, sí, depende. Ujú. Ok, ok, Sí, está metido aquí muy, muy ocultamente dependiendo del tipo de interacción que tengas. ok. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues agradecemos a Jorge. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ay, no prendí mi cámara al final.
Bueno, Gracias, Jorge. no, gracias a ustedes. Pues ahí nos estamos viendo. Hasta Saludos, nos luego, vemos. chao. Chao. Hasta luego.